Muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, Estado Lara. A continuación voy a hacerles una exposición de lo que es la política de estabilidad económica en Venezuela, que sabemos que ha sido un poquito desagradable y poco estable la misma. Política de estabilidad económica en Venezuela. En la macroeconomía, la estabilidad económica se refiere a toda situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo junto a poca o nula inflación. Como bien sabemos, la inflación en Venezuela no nos ha demostrado esto. Variación de precio es una también de las situaciones que pueden demostrar si hay estabilidad económica. Las crisis económicas son un ejemplo de inestabilidad económica, lo que estamos viendo ahorita en Venezuela, donde se produce un descenso o más o menos más o menos pronunciado de la producción total o aumento rápido del desempleo. Fíjense, acá en Venezuela se ha demostrado que en lo que es el desempleo por la ley de inhabilidad laboral no ha descendido mucho, pero el poder adquisitivo del venezolano sí ha sido notorio que ha descendido, y eso para cualquiera, hasta para una persona no muy especializada en este tema lo sabe. La estabilidad económica se refiere en constancia o escasez de variación en el tiempo, de tres aspectos conceptualmente independientes aunque económicamente relacionados: el mantenimiento del empleo, del pleno empleo, mantener un empleo pleno y fijo, la estabilidad del nivel general de precios internos, el equilibrio externo. Bueno, por eso es que le digo, aquí pueden tener un empleo fijo, pero todos sabemos que el nivel de precios no es así. Es muy malo, porque aumenta la inflación cada ratico. Vamos a la otra lámina, porque el tema es un poquito extendido. Ok, característica de la política económica. Esta característica, la política económica debe contar con un alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias en cualquier país, y para el bienestar, gracias a un buen empleo de la política económica, un país puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, la pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico. Esto en Venezuela hay una estabilidad de empleo en la mayoría del caso, pero la inflación, volvemos a lo mismo, no deja que uno tenga un poder adquisitivo, y por lo tanto los sueldos no nos sirven de mucho. La política económica es específica de cada país. Esto lo tenemos claro porque no es igual un país, por ejemplo, productor de petróleo como Venezuela, que depende en su mayoría del petróleo, y otros países que dependen de los ingresos fiscales como impuestos, etcétera, de cada país o región, ya que esta se elabora atendiendo a las características de cada territorio. Volvemos a lo mismo. En el caso venezolano es lo que es el petróleo. Disciplina de las políticas económicas. Medidas de control son necesarias, pero el exceso de estas medidas no son muy buenas porque ausentan la liberación de la economía, tampoco un liberalismo, sino una liberación de la economía para que fluya naturalmente. Por eso el control de cambio no ha sido muy bueno en lo que es la política monetaria de Venezuela, y la política fiscal, bueno, no ha funcionado en muchos años acá, porque como bien sabemos el impuesto se evade casi por todos los comercios, y esto ha mantenido el país dependiente del petróleo y los sobornos, etcétera. Cada gobierno debe tener su gestión fiscal
y los venezolanos tenemos esas malas costumbres de no pagarle al fisco, evadir impuestos, desde una persona natural hasta una persona jurídica, sin hacer referencia en distintas ocasiones que se ve en muchos casos, desde un contador que juega con la contabilidad hasta los gobiernos mismos. Estabilización de la economía. La política monetaria es más viable que fiscal para estabilizar la economía. Eso es exacto, la política monetaria. Se pueden cambiar las dos políticas, se pueden cambiar porque reglas versus discreción. Como bien sabemos, a partir de los cambios políticos ocurridos en Venezuela, a partir de 1998 hubo muchas discrepancias en la política económica de nuestro país. Señala que en nuestro país, autores como Hernández, Mujica, vieron un cambio en la contrariamente a la represión neoliberal, y marcando una ruptura con ellos, porque hubo, como bien sabemos, con la llegada del presidente Hugo Chávez, hubo una ruptura supuestamente con el neoliberalismo y la sociedad monetaria, fundamentalmente en la producción de una democracia soberana, participativa y de reconocimiento a las necesidades populares, por lo cual se consideraba que ello se había confirmado con una política que apuntaba hacia una alternativa creíble y variable en contra del neoliberalismo y del capitalismo. Desde los primeros meses de su gobierno, Chávez comenzó a plantear la necesidad de combatir el neoliberalismo salvaje, y por lo visto no sabemos si se logró con exactitud, pero trataron de hacerlo en su momento. Y esta política económica como tal no ha fluido, pero sí ha tratado de planificar hacia una política económica más socialista, pero vemos los resultados. Bueno, muchas gracias. Esta es toda mi exposición. Espero que les sirva de algo.